Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de qué es compasión. Vaya, este concepto ha sido un concepto que en lo personal me ha costado un poco entender y debo darle las gracias a un amigo que me dio una explicación alguna vez. Y lo digo porque siempre estaba la pregunta de cuál es la diferencia entre amor y compasión. ¿Y acaso van de la mano? ¿Cómo es la cosa? Y no lo lograba resolver. Y un amigo me dijo un día lo siguiente, y se los quiero contar. Un amigo me dijo, el amor es darle felicidad a los demás. Y la compasión es quitarles sufrimiento a los demás. Fue como, wow. Gracias. Gracias por esa respuesta. Eh, y claro, si lo ves así, te das cuenta que las dos cosas van de la mano. Porque si tú amas a alguien o a algo, pensemos en alguien, tú quieres hacer feliz a esa persona porque simplemente tú la amas, ¿ya? Sin embargo, si tú ves a esa persona sufriendo, lo único que quieres es de alguna manera quitarle ese sufrimiento. Y eso también es compasión. Y debo decir que también yo he sentido compasión por algunas personas. Eh, y lo que sucede en esos momentos es que uno ve efectivamente que están sufriendo, que tienen ciertas dificultades bien concretas, y uno a veces está ahí con las ganas de ayudar y de aminorar ese sufrimiento y de hacerle un poco la vida un poco más fácil, de servir, básicamente, servir. Eh, y uno al final, claro, hace cosas por compasión a veces a las personas y a situaciones, etcétera. Pero ojo, ojo, quiero también recalcar que compasión no es pena, no es lástima, no, porque si fuera lástima y pena, entonces tú también estás sufriendo, pero exactamente no es que tú sufres, es que tú ves una situación en la que alguien está sufriendo e incluso ves maneras de que esa persona pueda salir de esa situación y entonces tienes realmente las ganas de decir, ¿te puedo ayudar en algo? ¿En qué te puedo ayudar? Y necesitas ayuda, ¿entiendes? Pero uno también está en un estado de aceptación de que tal vez no quieren mi ayuda, tal vez no quieren salir de esa situación, tal vez quieren seguir así igual. Y está bien, porque no es mi decisión qué pasa con esa persona, es decisión de esa persona. Pero uno ve a veces, honestamente y humildemente, que claro, que esa situación podría ser mejorable, podría evitarse, y uno dice, así como, ¿en qué te puedo ayudar? Porque así hay que ser respetuoso con la gente. No porque alguien esté sufriendo, entonces tú vas y le dices, oye, déjate de esto y hagamos esto otro para que dejes de sufrir. No. O sea, hay que respetar el sufrimiento también de los demás. Porque el que está sufriendo es, de alguna manera, ha hecho algo para eso. Y no lo estoy diciendo en el sentido de que es un castigo, sino que ha tomado decisiones que quizás no han sido las mejores, ¿no es cierto? Pero ha pasado lo que ha pasado y está ahí. Y al final el sufrimiento nos trae también un aprendizaje. Entonces tú no puedes sacar a alguien de su sufrimiento así nomás porque tú quieres y entonces, no, porque ¿qué pasa con el aprendizaje? ¿Acaso tú sabes cuál es el aprendizaje que tenía que lograr esa persona? No, no lo tienes idea. Entonces tienes que permitir que eso suceda porque no es algo que te competa, es parte de esa persona. Así todos tenemos algo que aprender y cuando ahora los papeles son diferentes y uno es el que está en esa situación de sufrimiento y hay alguien que eventualmente te podría ayudar, si esa persona realmente ha entendido el concepto de compasión y amor, entonces tampoco no va a venir a sacarte así mágicamente de eso, a menos que tú le pidas ayuda.
porque es diferente. Diferente pedir ayuda, me puedes ayudar en esto, me puedes dar un consejo, etcétera. ¿Ya? Y ahí claro que la compasión está inmediata para ayudar. ¿Ok? Bueno, eso amigos, espero que les haya servido esto. Nos vemos en un siguiente video. Un abrazo.